Hola, hola, por aquí Cris de Mans Artesans y vengo a presentaros el nuevo proyecto con la colección Vacaciones con Encanto de Nuria Scrap and Tips. Es una colección preciosísima, os la enseño un poquito así para que veáis los tonos, las ilustraciones. Bueno, estoy enamorada de esta colección y desde luego va a ser la colección de las fotos de mi verano, de este verano 2025, así que bueno, espero que os guste tanto como a mí. Y vamos a hacer un álbum un tanto especial. Es un híbrido, por llamarle de alguna forma, entre un álbum y un fotofolio. Veréis que tiene la estructura de un álbum, pero sus páginas interiores tienen un montón de desplegables. Me ha encantado el proceso de hacerlo, me ha encantado la colección y bueno, como os digo, espero que os guste tanto como a mí. Os enseño también que tiene un montón de recortables y tarjetitas que además van a ser las protagonistas de muchas de las decoraciones de este álbumcito. Y a mayores de lo que es los recortables, los básicos y la colección, vamos a necesitar dos cosillas más, que son unos brads de colores que combinen con la colección si tenéis, los cartones que por ahí los veis, y en mi caso esta ilustración de la nanita con el cisne de... que no me sale el nombre de... hinchable, es de mis favoritas, no solo por el tono, por el color, que es mi favorito, sino también por la ilustración en sí. Entonces, como la quiero hacer protagonista, voy a hacer el cierre del álbum con esa forma. Evidentemente esto podéis modificarlo y hacerlo con forma cuadrada o con otro tipo de cierre o como vosotras consideréis. Cartones. Vamos a necesitar dos cartones, portada y contraportada, que midan 16 por 20 centímetros. Y luego el lomito va a ir así, encuadernado en tres cuadraditos distintos que miden 4 por 4 centímetros. En el caso de portada y contraportada vamos a cubrir completamente por los cuatro laterales, las cuatro pestañas hacia adentro, y en el caso de los lomitos vamos a meter solamente arriba y abajo. Como miden 4 por 4, pues da un poco igual cuáles de ellas midáis, siempre y cuando sean los lados contrarios. Y luego, como veis, tenemos por ahí troquelados. Como os digo, yo en mi caso he utilizado este troquel grande festoneado. He recortado, he troquelado 4 o 5 cartulinas blancas que van a servir de base para que tenga un poquito más de consistencia. Luego he troquelado una en el papel de topitos granate y luego la ilustración en sí, que esa no va con el mismo troquel, sino con uno que es una medida un pelín más pequeñita y redondo, liso, con el borde liso completamente. Bueno, vamos a montar lo que es la estructura del álbum primero, y me voy a servir de mi base de corte, me voy a fijar para ir montando los distintos lomitos. El primero, tanto el de arriba como el de abajo, van a ir separados más o menos 1 centímetro desde el borde de mis tapas. Entonces voy a pegar estos dos. Y luego el central lo voy a repartir. Es tan fácil como a lo alto mide 20 centímetros, por lo tanto puedo hacer una marquita con un bolio, con un lápiz a 10 centímetros y yo sé que ese lomito tiene que ir centrado en esa marca de los 10 centímetros que yo voy a marcar en cada uno de ellos. Como veis, y como os dije antes, vamos a pegar la parte de arriba, la pestaña superior y la inferior, y las pestañas de los laterales las vamos a dejar sin pegar y más o menos como de unos 2 centímetros o 2 centímetros y medio para que luego nos sirvan para enganchar nuestra portada y nuestra contraportada. Vamos a cubrir las partes interiores de estos lomitos, más o menos de alto tienen unos 3,8, es decir, un par de milímetros menos de lo que mide el lomo de alto, cada uno de los lomitos, y a lo ancho pues que midan aproximadamente lo mismo que mide cada uno de los lomitos y que se superponga, no me sale la palabra, superponer un poquito hacia cada uno de los laterales. Bien, una vez que tenemos esto, como tenemos que ocultar los imanes del cierre por la parte interior, lo que voy a hacer es ir colocando uno en la parte exterior y otro por atracción ya se me quedaría colocado en la parte interior donde corresponde. Voy a colocar otro más en la parte exterior donde vosotras queráis y dejo caer el de adentro y ya se queda, como veis ahí, enganchado. Como 2 me parecían poco, ya que está el cartón de por medio, aunque estos imanes son bastante fuertes, que son N52, decidí al final ponerle 3.
Otra opción que tenéis es colocarle un cierre de los de imán, pero de los de broche, que esos agarran súper bien. Entonces tendríais que ocultarlo también en estos momentos, o sea, meter las patillas del broche en la parte del cartón y las otras patillas ocultarlas en el circulito ese, que luego veréis cómo hago también con los imanes. O también podéis utilizar la opción de velcros, ¿vale? En vez de poner imanes, colocar velcros. Entonces ahí en ese caso, bueno, se verían, quedarían a la vista, no como los imanes, pero una vez que el álbum esté cerrado con su cierre en su sitio, pues no habría problema. Bien, agarran bastante bien, entonces vamos a colocar, dejarla colocada en su sitio y vamos a hacer el cinturón. Para medir el cinturón del cierre, veis ahí las medidas, uno de 7 por 14 y otro de 4 por 14, porque al de 7 vamos a hacerle dos pestañitas de 1,5 centímetros en cada uno de los laterales. Muy importante que esta tira, cuando vosotros cerréis el álbum, os quede la misma abertura a la derecha y a la izquierda. Es decir, si el lomito los lomitos medían 4 centímetros, más vamos a darle medio centímetro más que ocupan los cartones de portada y contraportada, es decir, 4,5 más o menos, lo que es la zona central de esta tira tiene que medir también 4,5 centímetros. Y luego el trocito que va pegado en la parte delantera y el trocito que va hacia la parte de atrás. ¿Por qué os explico esto? Pues si queréis modificar las medidas del álbum, que sepáis más o menos cuánto tenéis que medir. Es decir, veréis que ahora uno de los bordes de esta tira va a ir pegada sobre el círculo blanco donde están los imanes, ¿vale? Remontaremos pues más o menos unos 2,5 centímetros, 3 centímetros aproximadamente. Ahí se me veía un filito que aunque luego no se va a ver porque va a quedar oculto, pues bueno, preferí sacárselo para que estos detallitos se vean lo menos posible. Bien, como os decía, eso va a ir pegado sobre el círculo blanco que tiene los imanes, que de momento está ahí apoyado para saber hasta dónde vamos a llegar. Voy a superponer esa tira como unos 3 centímetros aproximadamente sobre ese círculo blanco, luego esto todo va a llevar como capitas y se va a quedar oculto. Ahí sería, ¿vale? Más o menos. Con que el círculo central, o sea, todo lo que es el círculo donde luego va a llevar la ilustración de la nanita, me quede centrado en el álbum. Bien, hago una marquita ahí en la tira para saber por dónde tengo que doblar. Y ahí en ese momento lo doblé más pequeño de lo que necesitaba, ¿vale? Porque, veis, luego ya lo voy abriendo y ya lo coloco más o menos a la anchura del álbum que necesito. Esa zona central, esa zona donde voy a hacer ahora el segundo pliegue y la parte que se va a ver en el lateral del álbum, tiene que medir más o menos los 4,5 centímetros que dijimos antes. Porque luego, una vez que el álbum esté relleno, si esta apertura no me deja la suficiente holgura, el cierre no se me va a cerrar correctamente y sobre todo si es de imán. Bueno, en cualquier sitio, o sea, en cualquier situación no se me va a cerrar porque si es de imán no se van a colocar encima, si es de velcro no va a llegar al sitio correcto del velcro y demás, ¿vale? Entonces, bueno, lo colocamos, dejamos esos 4,5 centímetros más o menos ahí y luego en la parte de atrás hacemos unas marquitas donde queremos colocar los brads. También podéis pegar el cinturón por la parte de atrás, sin problema ninguno, podéis pegarlo, podéis ponerle, ocultarlo, perdón, que no me salía la palabra, ocultarlo en la parte interior del cartón, o sea, en la guarda. Pero yo he decidido colocarlo así porque me gustaba más que se viese como una especie de cinturón tal cual y que no se quedase solamente, o sea, que no se quedase oculto y se viese solamente un trocito de ese cierre en el lateral y en la parte de delante. Bueno, una vez que tengo los brads ya colocados, le pongo un trocito de cinta de doble cara o de cinta de carrocero, lo que tengáis, para que esos brads no se muevan, no se abran y se queden ahí ya fijos del todo. Bien. Una vez que tengo eso, voy a ir pegando las capas en el circulito, ¿veis? Ya se queda pegadito. Voy a ir pegando varias capas de cartulina blanca. Yo he cortado 4 simplemente para que le dé un poquito de relieve a ese cierre y no se quede plano del todo, ¿vale? Luego, como os dije, la de topitos y luego la ilustración. Bien, vamos a empezar con la decoración interior. Lo que es el grueso del álbum va a ir en la zona de la derecha, pero a la izquierda vamos a colocar una especie de bolsillitos con tarjetas para aprovechar también esa parte y que quede bien decorada, bonita y demás. Bueno, ahí tenéis las medidas de las guardas y las medidas de los bolsillos. Voy a hacer 2, uno de ellos va a ir en el mismo color que el de la guarda de la derecha, aunque en realidad no se va a ver, pero bueno, para aprovechar un poquito. Y el segundo va a ir en ese trocito de papel decorado que también me sobró de encuadernar la contraportada. Los pegamos en forma de U.
En este caso yo no los he pegado sobre cartulina blanca, sino que directamente va el papel pegado haciendo el bolsillo. Y luego he cortado estas tarjetas, que ahí os dejo las medidas aproximadas. Algunas son restos y otras pues del mismo trozo de cartulina que me van quedando, pues ya voy aprovechando los trocitos. Esta que no tiene la medida mide más o menos unos 7,5 centímetros por 10. Vale. Y voy a ir también pues de los trocitos de papeles que me van quedando. Veréis que voy a ir combinando siempre las distintas páginas para que lleven los tonos lo más parecido posible, aunque la colección en sí ya combina evidentemente todo, porque son los mismos tonos, pero voy a intentar que si en la izquierda lleva un papel, en la derecha también lleve uno de ese mismo papel para hacer ese continuum del que siempre os hablo. Bien, lo que he hecho ha sido imprimir la hoja de los die cuts en tamaño 4, me refiero a 4 por hoja, ¿vale? Entonces así me quedan más chiquititos y puedo hacer esta especie de tiradores para adornar un poquito. Bien, ahora vamos a ir con el grueso de nuestro álbum, que son los distintos desplegables, así que por favor cogemos lápiz y papel y anotamos todo esto. Las dos primeras hojas van a medir 19,5 por 20,5 y en el lado de 19,5 vamos a hacer un pliegue de 1,5 centímetros, luego desde ese pliegue otro de 3,5 y lo que me quede pues es lo que me va a quedar de página, que más o menos son unos 15 centímetros y medio, 16, ¿vale? Esas dos páginas van a ser exactamente iguales. Luego vamos a cortar otras dos páginas, ahí las tengo, esas dos, que miden, a ver si giro la página y lo veo, porque si no, perdón, vamos a cortar una sola de 19,5 de alto por 18 de ancho, y en ese lado de 18 vamos a hacer un pliegue como antes a 1,5, desde el pliegue de 1,5 otro a 3 centímetros y el resto que me quede. Es decir, el lomito de antes medía 3,5, este lomito mide 3, ¿vale? Que más o menos son lo que me queda, unos 14 centímetros. Vale, puede haber unos milímetros de diferencia porque sabéis que mi tabla de plegar no es exacta con los centímetros y centímetros y medio, entonces a veces puede haber un par de milímetros de diferencia. Bien, ahora, esa hoja va a medir pues lo ancho que mide el A4, que son 29,7, y a lo alto 19,5. El primer pliegue va a 1,5, desde ahí, desde ese pliegue, otro a 3 centímetros, desde ese último pliegue, otro pliegue a 14,5, y lo que me queda, que son aproximadamente unos 11 centímetros, ¿vale? Y esto va a ser, pues así, la página va a ir así, y va a llevar como esa pestañita doble ahí encima, ¿vale? Entonces estas dos páginas que tienen el mismo grosor de lomo, en realidad son las únicas que van a ir distintas, ¿vale? Las dos primeras van iguales, las dos siguientes son las que son distintas, estas dos ya van iguales, ahí tenéis las medidas, 19,5 por 18,5 y el pliegue a 1,5, 2,5 desde ese pliegue y lo que nos quede, ¿vale? Así, las voy colocando por orden para que veáis, esa sería la misma medida, pero va en la zona de la derecha, y las dos últimas hojas van a medir, todas ellas miden 19,5 de alto, lo único que puede modificar es el ancho. Entonces 19,5 y el ancho 18, y vamos a hacer un pliegue a 1,5, otro a 1,5 desde el último pliegue y lo que me quede, ¿vale? Que serán pues unos 14, no 15 centímetros me van a quedar, ¿vale? Veis que a todas estas páginas les he redondeado las esquinas. Esto ya es opcional, si os apetece, si os gusta y demás. Bien, vamos a empezar por las últimas hojas, ¿vale? Siempre vamos a ir desde lo más hondo hacia arriba, desde la última hoja hacia la primera. Entonces, en todas ellas vamos a echar el pegamento en el 1,5 centímetros que les hemos hecho de pestañita a todas y las vamos a ir colocando. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, left, right. Me ha quedado muy bien. Vale, es que izquierda y derecha vamos a ir pegando. Os he dicho antes que casi todas las hojas son iguales, es decir, izquierda y derecha van a ser estas dos, por ejemplo, iguales. Las siguientes dos también son iguales y las siguientes dos, que si empezamos desde arriba serían las segundas, son las únicas que no son iguales, pero bueno, que no tienen pérdida y además las podéis colocar como más os guste siempre y cuando los lomitos os coincidan, ¿vale? El grosor del lomito. Bien, voy a pegarlas todas así en la parte trasera, una pestañita sobre la otra, ahí la tenéis, y vamos a empezar a decorar. Yo voy a empezar a decorar desde afuera hacia adentro, ¿vale? Para cerrar van a ir así, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Esa que es la pestañita, es la única hoja que es distinta, va a ir así también. Y la última,
derecha e izquierda, ¿vale? Van todas izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha y la última derecha, izquierda, pero porque se me ha dado a mí así, pero vamos, que la podéis colocar como más os guste a vosotras. Bien, pues así se quedaría la estructura de nuestro álbum. Y ahora vamos a empezar a decorar. Comprobamos evidentemente que las medidas estén correctas, que no hayamos cortado las hojas más grandes que el álbum, que no nos sobresalga, porque de momento tiene arreglo, pero si lo decoramos y lo pegamos, luego mal asunto. Veis que me da perfectamente la medida, tanto a lo alto como a lo ancho, y el grosor lo mismo, ¿vale? El grosor de los lomitos exactamente lo mismo. Bien, como os decía, vamos a empezar a decorar y lo primero que voy a hacer, yo voy a empezar desde arriba hacia abajo para que ir configurando todas las decoraciones del álbum y que todas me vayan coincidiendo un poquito y sobre todo lo que os decía antes, ¿no? Las tonalidades y los continuums que suelo hacer con las tarjetas. Entonces voy a cortar los papeles. Esa primera página ya tengo el papel base cortado. También tengo esas de ahí adentro, pero voy a ir explicándoos poquito a poco, ¿vale? Para que sea más fácil y más rápido a la hora de grabar y de explicaros, voy recortando por páginas y os voy dando medidas y explicando. Esa primera hoja, he cortado dos tarjetas. Primero a estas sí que les pongo base blanca, 8 x 10. Y los papeles decorados que van encima miden más o menos medio centímetro menos a lo alto y a lo ancho, por lo tanto 7,5 x 9,5. Estas tarjetitas van a ir sueltas, es decir, no van pegadas al papel base, sino que yo las voy a poder extraer como si se tratase de un bolsillo. Por lo tanto, me voy a servir de esos recortables que tengo por ahí para que hagan de enganche y que las tarjetas no se me caigan, ¿vale? Voy a pegar solamente el recortable en una zona y luego la tarjeta la voy a introducir por la parte de atrás para que se me quede ahí enganchadita, ¿veis? En ese caso pues voy a poner el pegamento solo ahí en la parte de abajo, el resto del recortable se va a quedar como en el aire, o sea, sin pegar, y la tarjetita va a ir ahí introducida. Una vez que eso esté bien seco, para que no se me manche, pues aprovecharemos, ¿vale? Es un poco engorroso, cierto, trabajar con el álbum así montado. Me refiero a con las pestañas y demás, porque como tiene lomos de distinto tamaño, pues a veces tenemos que hacer este tipo de cosas, ¿no? Ir recolocando las páginas para no cargarnos los lomos, pero para mí es más fácil hacerlo así, la decoración, que montarlas por separado, porque a mí personalmente me resulta una locura montar todas las hojas por separado y luego unirlas, pero bueno, eso ya es cosa mía y bueno, manías que tiene cada una, ¿vale? Eso ya lo podéis hacer como queráis. Si preferís primero decorar las hojas y luego montarlas sobre el papel base, también podéis. Bien, en este caso voy a poner solo un poquito de pegamento en el lateral de la derecha y en la base para que la tarjeta no se me cuele ahí por el lateral, y una vez que los recortables están secos, veis ahí por ejemplo sí que se me fue un pelín de pegamento a la hora de pegar, una vez que los recortables están secos pues ya puedo colocar las tarjetitas en su sitio. Incluso podríais colocar más de una tarjeta porque os da margen para poner, por ejemplo, dos en cada una, ¿vale? Siempre y cuando no forcemos demasiado el die cut y se nos desprenda. Bueno, pues esa sería la primera hoja, la que se va a ver nada más sacar la portada del álbumcito, y quería que las nanitas pues fuesen las protagonistas de esta página. Bien, para la página siguientes veis que ya tengo pegados lo que son los papeles base porque no llevan ninguna pestaña que tenga que ir oculta por la parte de atrás. Entonces para el papel de la derecha he elegido ese que tiene como los sellitos de viajes, y para la izquierda he puesto el de rayitas granate. Entonces para que ambas combinen entre sí a la hora de abrir, lo que voy a hacer es que el bolsillo de la izquierda va a ser del mismo papel que el que he colocado en la derecha, ¿vale? La cartulina medía 19,5, el papel decorado lo he cortado a 19 y por lo tanto este bolsillo también va a medir 19 aproximadamente por unos 6,5 centímetros de ancho. Las tarjetas ahí las tenéis, miden 10 x 12, lo que es la cartulina blanca, y el papel decorado mide un pelín menos. También he ido redondeando las esquinas tanto de bolsillos como de tarjetas para que todo lleve pues la misma decoración, y esa página de la izquierda ya estaría lista. Podéis añadir más tarjetas si queréis, yo he puesto solo dos, pero también podéis poner más como os he dicho antes. Bien, en este caso, siguiente página, voy a hacer un poco lo mismo que hicimos en la primera. Voy a colocar solo pegamento en la parte de abajo y este recortable me va a servir como soporte para luego enganchar ahí una tarjeta, pero una tarjeta distinta a la que hemos hecho antes, ¿vale? Es como una especie de sobrecito que va a llevar su cuerdita de rafia y dentro va a llevar una tarjeta de las que se abren. Ahora os voy a dar medidas y os voy a enseñar cómo va a quedar. Ya tengo por ahí todas las piezas por separado. Entonces,
El papel decorado, ese es un papel decorado que yo lo he impreso solo a una cara, pero podéis imprimirlo a dos si queréis y os quedaría la parte de adentro también decorada. Mide 18, sí, 18 por 15. Ese. Es un resto de un papel que utilicé antes, ¿vale? Vamos a hacer un pliegue de 3,5 centímetros a cada lado. Así, de este lado, de la derecha y de la izquierda, vamos a hacer un pliegue de 3,5 centímetros. Y luego, la tarjetita que va en su interior va a medir 16 por 9 centímetros. Y voy a hacer un pliegue ahí a 3 centímetros para que me quede una especie de solapita sobre la que luego voy a colocar esta tarjeta, ¿vale? Esta es una tarjeta de las que trae la colección, pero para que os hagáis una idea, por si lo estáis haciendo con otra colección o no tenéis tarjeta o no os apetece colocar, pues ahí tenéis las medidas más o menos aproximadas de lo que mide la mía. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a montar ese trocito de tarjeta sobre su base blanca y voy a ir decorando cada uno de los laterales de la tarjeta blanca que tiene el pliegue de 3 centímetros, ¿vale? Lo que es la estructura inferior a esta que estáis viendo. La vamos a decorar, ahora os enseño cómo quedaría. Bien, ahí la tenéis, he utilizado el mismo papel Vichy amarillo para adelante y para detrás, y para la ranurita de arriba y de abajo, o sea, de la parte superior, el color ese que es como mint. Entonces simplemente ahora voy a pegar ahí un poquito sobre la zona superior de esta tarjeta para que al abrir se me abra con la pestaña, y con esto consigo una superficie para escribir un poquito pues esos sentimientos o lo que pasa en esas fotos que estoy colocando en esa página, y también en la parte interior me da para colocar unas cuantas fotos. Eso iría ahí metido, como os he dicho antes, como una especie de sobrecito protector, y va a ir cerrado con un trozo de cordel de rafia, haciendo una lazada así como de varias vueltas. Si lo que os decía antes, si a este papel decorado que yo he puesto en color amarillo lo imprimís por ambas caras, pues el interior, en vez de quedar blanco, os quedará pues del color que decidáis. A mí me gustaba que quedase más en blanco para que resaltase la tarjeta que yo he puesto dentro, porque si le pongo otro color pues se veía demasiado cargado, pero eso ya a gusto de cada uno. Bien, he dado como 3 vueltas de rafia, como veis, le voy a dar una lazada y voy a cortar ahí los sobrantes un pelín, y este sobrecito es el que va a ir enganchado detrás de ese recortable, ¿vale? Pesa un poquito más que una tarjeta normal porque lleva más contenido, pero bueno, hay que tener cuidado a la hora de pasar las páginas de no darle mucho movimiento, mucho vuelo para que no se nos caiga. Veis que se queda ahí perfectamente enganchado. Bien, vamos a por las siguientes páginas, vamos a ir haciendo varias de cada vez. Entonces lo ideal o lo más chulo es que, lo voy a sacar de momento para que no se me estropee, decía que lo más chulo es que vayamos haciendo combinaciones de papeles y que a la hora de ir abriendo los distintos desplegables pues se nos vaya combinando todo entre sí. Bien, en esa página solamente voy a decorar con un papel liso, ¿vale? Con este de ilustración, porque como la parte trasera lleva bastante peso, lleva la tarjeta que acabamos de crear, no quiero meterle peso también en esta, y además me gusta que algunas de las páginas que voy creando sean páginas simplemente para lucir, o sea, para ver la ilustración, que quede bonita, y para no colocar ninguna foto. Si queréis cortar el bordecillo para poder colocar ahí detrás una, pues genial. Siguiente página, que yo me lío aquí a hablar y bueno, menos mal que os voy escribiendo las medidas en las tarjetas y podéis ir parando y anotando. En esta página voy a hacer un bolsillito, esta vez en la parte inferior. Veis que el papel Vichy amarillo coincide con la página de la izquierda y la de abajo, y las tarjetas lo mismo, pues una de ellas es el mismo papel del bolsillo de la izquierda y la otra es del mismo papel de la ilustración de la derecha. Y simplemente voy a darle ahí un toquecito de decoración con otra de las tarjetas que trae la colección, que la voy a pegar ahí sobre ese bolsillito. Mi idea inicial era poner esa que tiene forma de tag con un trocito de cuerda de rafia, de hecho la veis por ahí, pero al final no me gustaba mucho cómo que resaltaba o cómo quedaba ese color, y bueno, cogí esta porque así también le voy a hacer una base de cartulina blanca y me sirve para ir anotando cosillas que yo quiera poner, pues eso de recordatorio de esos días. Vamos a pegarle solamente lo que es la parte de abajo donde coincide con el bolsillo, la voy a poner así medio ladeada y ya estaría otra página lista. Evidentemente aquí también podéis añadir todas las tarjetas que queráis e incluso hacerle fuelle al bolsillito, es decir, hacerle unas pestañitas a la derecha, a la izquierda y abajo para aumentar el grosor del bolsillo y que os quepan más tarjetas en su interior. Lo que os decía, pues eso, que en vez de la tarjeta también podéis poner un tag de este tipo y también queda muy chulo y decorativo. Bien, siguientes páginas.
Ahí tenemos ya los papeles decorados y os voy a ir dando medidas. En ese caso he puesto el de lunarcitos. Voy a cortar una cartulina blanca de 10,5 por 14 y el papel decorado. En este caso la tarjeta sí que va fija, va pegada sobre el papel de topitos, no es de las que se pueden sacar. Y lo que hago es pegar el die-cut en la parte de abajo, que en este caso es decorativo, no tiene función de soporte, pero no le pongo pegamento en la zona que coincide el papel rosa para que luego yo pueda meter ahí debajo la foto. Bien, cartulina de 29,7 a lo ancho, o sea, todo lo que es el A4 y 14 centímetros a lo alto. Y lo que voy a hacer es un pliegue a 9,5 de un lado, giro la cartulina y 9,5 del otro lado. Y por lo tanto me va a quedar una zona central de un poquito más de, bueno, sobre unos 11 centímetros aproximadamente. ¿Vale? Es así una especie de tríptico. Lo voy a decorar, he redondeado las esquinas y he pegado por la parte de atrás ese cordelito de rafia para poder cerrar. Bien. Otra página lista, esto vamos, es súper fácil y lo sabéis hacer sin ningún tipo de problema y veréis que os vais a llevar un ratito de desconexión haciendo este tipo de tarjetas y este arte. Bien, esa es la única página que es distinta, como os dije antes, que lleva esa especie de solapita y voy, como veis, el papel de topitos que he utilizado antes en la derecha, pues lo he utilizado ahora en la izquierda. Tarjetas 8×12, esas dos. Y los papeles decorados, que también los tengo por ahí, pues son un pelín menos, 7,5 por 11,5 aproximadamente. Y luego, en la zona de la izquierda, en esa pestañita, he cortado una de 9 por 14. También voy a ponerle el papel decorado, ahora lo veréis. Y con esta tarjeta que trae uno de los papeles de la colección, voy a hacer como una especie de cierre o de solapa para tirar, ¿veis? ¿No? La he pegado sobre el papel mint para que resaltase un poquito más. Y ahí tenéis ya, bueno, me quedaba un poquito ahí desprendida, o sea, eché menos pegamento del que debería, entonces bueno, lo pegué un poquito mejor. Y como veis, ahí a esa tarjeta que me faltaba el papel decorado le he puesto la de topitos, así que ya tengo un montón de espacio para colocar fotos y otra página más lista. Seguimos, nos quedan todavía unas cuantas. Esa primera página que veis ahí, le he puesto, igual que hice antes, un trozo de papel liso, simplemente para lucir, que podéis luego poner ahí encima si queréis alguna fotito en la esquina de la superior derecha. Bien, bolsillo 6×19, en este caso he combinado el papel bichi rosa con el mismo papel que he colocado en la zona central y el bolsillo, y las dos tarjetas que van a ir en este bolsillo miden 10×12, exactamente lo mismo que medían las que hicimos también en el otro bolsillito, es un poco repetir la misma estructura que hicimos antes. Y para la zona central voy a cortar una cartulina de 21 por 15 centímetros de alto y en el lado que mide 21 lo voy a doblar a la mitad, por lo tanto me va a quedar una tarjeta de más o menos 10,5 por 15 centímetros de alto, ahí la veis. He puesto el trocito de cordel de rafia, he pegado toda la parte trasera y la he decorado. Súper sencillo y ahí nos caben pues también un par de fotitos más de nuestro verano, de nuestras vacaciones. Siguientes páginas y ya nos vamos a por las últimas. En este caso he utilizado el papel, bueno, ya los tengo cortados, pero voy a empezar por el papel de la derecha y vamos a hacer una cascada manual, ¿vale? No de las móviles, sino una cascada fija. Entonces he cortado 5 trozos de cartulina de 11×11, en uno de los laterales he hecho un pliegue de 1 centímetro o 1,5, podéis hacerlo si queréis. Las voy a colocar todas, veis que yo ya las tenía por ahí separadas para que más o menos me quede la misma distancia entre una y otra, todas bien colocaditas. Y una vez que tengo colocado como yo quiero que me quede, con la separación que a mí me gusta y demás, las coloco por la parte de atrás, las voy marcando con un boli y luego con mucho cuidado, con regla y cúter, voy a cortar esas líneas que acabo de hacer. Es muy importante que no cortemos de más, porque si cortamos de menos tenemos margen para poder luego cortar un pelín, pero si cortamos de más, luego esa tajada, esa ranura, se nos va a ver una vez colocada la tarjeta. Entonces hay que ser bastante cuidadosos y precisos en este punto, ¿vale? Vamos a cortar, como habéis visto, las esquinitas de las pestañas para que puedan entrar perfectamente y las vamos a ir pegando todas por orden en la parte de atrás. Yo siempre empiezo por la parte de abajo y así lo que voy haciendo es colocando las de arriba para que me coincidan exactamente unas encima de otras y que no sobresalgan ninguna de ellas más a la izquierda o más a la derecha.
derecha. Bueno, ya las tengo decoradas, ahí las veis. He ido utilizando los mismos papeles, el de rayitas amarilla y el otro para la parte interior y exterior. Y como veis, ese papel azul que tiene los circulitos es el mismo que voy a utilizar ahora en la página central. Le he puesto un trocito de cordel de rafia por la parte de atrás del papel para poder cerrarla y que no se me estén abriendo las pestañitas, las cascadas para colocar las fotos. Y lo que os decía, vamos ahora por la parte central. Ese papel me gusta mucho, también es uno de mis favoritos, entonces he colocado ese trocito que era de un restante, de un sobrante que tenía por ahí de color Vichy, y lo que voy a hacer es aprovechar las tarjetas que trae la colección. No os doy medidas, pero bueno, aproximado para que vosotras veáis. Si tenéis la misma colección y lo vais a hacer, pues ya sabéis las medidas, y si no, pues la medida que vosotras queráis. En este caso he colocado 4, 2 grandes y 2 más chiquititas. Y ya me queda la última página. En este caso, en la zona de la izquierda he colocado ese papel, que ahí no va a llevar fotos, y en la parte de abajo, que sería el papel base sobre el que van montadas todas las demás estructuras, voy a poner simplemente esas 2 tarjetitas que miden 8×12, como habéis visto. Bueno, pues ya tengo todas las estructuras, todas las decoraciones hechas, y esto va cerrado así, tal que así, ¿vale? Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y voy a ir decorando, que no lo habéis visto, todos los lomitos, ¿vale? Que era lo que me quedaba. Entonces, con los restos de papeles que me han ido quedando por ahí, que son un montón, me da para ir haciendo todos estos lomitos, tanto los interiores como los exteriores. Entonces los muestro más o menos para que veáis un poquito cómo he ido decorando, pero bueno, que esto no tiene ciencia ninguna. Bien, ahí tenemos todo terminado, como os decía. Entonces solamente nos queda pegar esta parte del fotofolio, como os dije al principio, ¿vale? Que está inspirado así un poco en un fotofolio, álbum fotofolio, no sé cómo llamarlo. Pues vamos a echar pegamento en la parte trasera y vamos a pegarlo ahí, en su sitio, ¿vale? Vamos a colocarlo todo con mucho cuidado, ponemos pegamento, luego abrimos completamente las hojas hacia izquierda y a derecha e insistimos para que se quede todo bien, bien, bien pegadito, ¿vale? Ahí tenéis, ahí se me dobló un poquito antes al hacer uno de los movimientos, pero bueno, luego lo enderecé perfectamente. Lo que os decía, vamos a pegar eso sobre la base y ahí tenemos ya todo pegado, dejamos que se seque y lo vamos cerrando. Y así ya le damos el último repaso a nuestro álbumcito para que veáis cómo ha quedado. Ahí estaría. Ahí. Y la última hoja. Y nada más, hasta aquí. Espero que os haya gustado mucho el tutorial, que os haya gustado la colección tanto como a mí, que os animéis a hacer el proyecto y que nos etiquetéis tanto a Nuria como a mí para que podamos ver vuestros trabajos y compartirlos. Muchísimas gracias, chao chao.